Daremos inicio a la jornada matutina con el panel titulado La codificación de normas y procedimientos tributarios, en el que nuestros distinguidos invitados expondrán su particular punto de vista en torno a 3 temas vinculados. Estos son aspectos generales sobre la codificación de las normas de procedimientos tributarios, el modelo de código tributario del SIAT, un código tributario para Panamá. Asimismo, destacamos nuevamente que las opiniones vertidas en las ponencias orales y en el panel, así como la memoria del Tercer Congreso Internacional de Derecho Tributario, representan el criterio de sus autores y no la posición formal del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá. Para dar inicio a esta sección del Congreso, concedemos la palabra al moderador del panel, Elías Solís González, magistrado suplente y secretario general del Tribunal Administrativo Tributario, quien indicará a los panelistas y a los participantes la metodología a seguir en el panel preparado por el comité organizador. Como bien han escuchado durante el primer día del evento, existe mucho interés en nuestro país porque prontamente la República de Panamá tenga un código tributario y de hecho también, como es bien conocido, el Tribunal Administrativo Tributario, en ejercicio de una de las competencias que le asigna la Ley 8 del año 2010, se ha abocado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal hacia una consultoría que tenga como resultado la preparación de un borrador o un texto de código tributario, de forma tal que luego podamos, teniendo ese texto, proponerlo al Ministerio de Economía y Finanzas y seguir el procedimiento relativo. Ahora bien, al momento que se publicó esa convocatoria pública para que mostrasen intereses en participar cualquier persona, inmediatamente se generó un debate en los medios sobre la necesidad o no de contar con un código tributario en Panamá. ¿Qué implicaba un código tributario? Si se iban a modificar impuestos, si se iban a crear nuevos impuestos, lo que obviamente es comprensible, puesto que la población en general teme a que se aumenten los impuestos. Bueno, muchas de esas dudas pretendemos despejar esta mañana, para que quede claro qué es lo que busca el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá con la proposición de un código de normas y procedimientos tributarios. Pero para poder entrar a la discusión de este tema, en esta mañana los panelistas nos ayudarán con ese propósito. Y en primer lugar vamos a tener una presentación sobre los aspectos generales de la codificación de normas y procedimientos tributarios que estará a cargo de Lida Rodríguez. Paso seguido, Miguel Pecho, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, nos hará una presentación sobre el modelo de código que ha elaborado el SIAT para América Latina. Luego de la presentación de ellos, se unirán al panel para que conjuntamente con Carlos debatamos y al final tendremos la oportunidad de responder las preguntas del auditorio. A continuación, la Magister Lida Angélica Rodríguez Basso realizará una aproximación a los temas que abordarán los panelistas con la conferencia Aspectos Generales sobre la codificación de normas y procedimientos tributarios. Recibamos con un fuerte aplauso a la Magister Lida Angélica Rodríguez Basso. Buenos días, magistrada Isis Ortiz Miranda, vicepresidenta del Tribunal Administrativo Tributario, magistrada Ana May Jiménez Guerra, presidenta, magistrado Reinaldo Achurra, vocal, autoridades del Tribunal Administrativo Tributario, miembros de la mesa principal, secretario general Elías Solís, los expositores Carlos Alberto Vázquez, de la Academia Panameña de Derecho Administrativo, doctor Miguel Pecho, del Centro Interamericano de Administración Tributaria, magistrados y autoridades de tribunales administrativos y de materia tributaria o fiscal de países hermanos que nos visitan, al igual que delegados de asociaciones estudiosas del derecho tributario, participantes en general, todos, buenos días.
me corresponde realizar la conferencia introductoria al panel que desarrollaremos esta mañana, titulado La codificación de normas y procedimientos tributarios. Para ello, vamos a desarrollar 5 ejes temáticos. Primero, las generalidades de la codificación tributaria. Luego vamos a referirnos al proceso de la codificación en el derecho comparado. En el tercer punto, haremos una breve referencia a los principales modelos de código tributario, especialmente aquellos que han tenido más incidencia en América Latina. Luego vamos a hacer un pequeño diagnóstico de la situación en nuestro país, para concluir con unas breves referencias personales sobre este proceso en Panamá. A manera de introducción, quería compartir con ustedes algunas cifras estadísticas de ingresos tributarios. Así tenemos que para el año 2012, Panamá tuvo 18% del Producto Interno Bruto correspondía a ingresos tributarios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el presupuesto del Estado del periodo 2013, el 42% de los ingresos correspondían a ingresos tributarios. Y para el año 2014 el panorama fue muy similar. Los ingresos tributarios fueron el 43.2%. Esto aunado a los casos de tributación internacional en el cual nuestro país ha suscrito 14 convenios para evitar la doble imposición y también 9 acuerdos sobre intercambio de información, evidencia la importancia y trascendencia que tiene el tema de la tributación para la economía de nuestro país, ya que, como magistralmente expuso el doctor Nicolás Ardito Barleta en el día de ayer, la tributación viene a cumplir una función social, dado que permite al Estado obtener ingresos para realizar programas que van en desarrollo o beneficio de la colectividad de sus ciudadanos. En ese sentido, a pesar de que Panamá cuenta con una economía que ha presentado avances o un nivel de estabilidad, este panorama no se corresponde con el panorama legislativo, en el cual carecemos de un código tributario que regule bajo los parámetros de seguridad jurídica y equidad la relación tributaria. En ese sentido, pues, vamos entonces a ver lo que ha sido el proceso de codificación tributaria. En cuanto a sus orígenes, este movimiento codificador coincide con el reconocimiento a nivel internacional de la autonomía del derecho tributario como una rama dentro del derecho público. A medida que el rol del Estado fue evolucionando y convirtiéndose en un enfoque más hacia la sociedad y al bienestar colectivo, se fue creando mayor conciencia de la necesidad de limitar el poder tributario o establecer, pues, facultades para que esta función se realizara de manera armónica o consona con la garantía de los derechos de los contribuyentes, su tutela judicial efectiva y el debido proceso. En ese sentido, entonces, surgió la protección constitucional de ciertos principios propios del derecho tributario, como el de reserva legal, capacidad contributiva y otros que hicieron necesario o que dejaron de manifiesto la necesidad de una codificación tributaria. A lo largo de la evolución, con el desarrollo del derecho tributario y la especialización de estos temas y el surgimiento de temas como la tributación internacional, también han surgido opiniones en la doctrina contrarios a la tendencia codificadora, lo que se ha llamado como la descodificación. Estas tendencias se han sustentado en 2 aspectos principales, que consideran que, dado que la materia objeto del derecho tributario es muy diversa y que dado que las políticas fiscales deben responder a criterios de oportunidad,
Los partidarios de la corriente descodificadora consideran que no es conveniente la instauración de un código tributario. Sin embargo, son muchos los autores de la doctrina y la práctica generalizada de los estados es la de implementar la codificación tributaria, ya que representa muchas ventajas como son la estabilidad y claridad de sus normas y un sistema de mayor seguridad. En cuanto a la temática que abarca la codificación tributaria, se pueden identificar tres tipos: la codificación limitada, la amplia y la total. En cuanto a la codificación limitada, esta se caracteriza por regular los aspectos generales de la relación fisco-contribuyente. Es decir, contempla en materia de derecho tribunal constitucional los principios y garantías tales como el de reserva legal, no confiscatoriedad, igualdad. Establece las regulaciones respecto al hecho imponible, al hecho tributario, a su surgimiento, a los sujetos de la obligación tributaria, sus respectivos derechos y obligaciones. Contempla también la regulación de la parte sancionatoria, es decir, las infracciones tributarias y los procedimientos administrativos, ya sea de fiscalización, recaudación, y también contempla la parte procesal de los casos de cómo se revisan las actuaciones de las administraciones tributarias y los correspondientes procedimientos, ya sea en los tribunales administrativos especializados de materia tributaria o en las instancias judiciales. Por otra parte, la codificación amplia abarca todas estas materias que contempla la codificación denominada por la doctrina de tipo limitado, pero además incluye regulaciones generales sobre los diversos tipos de impuestos que estén incluidos en la legislación correspondiente. Sin embargo, esta codificación amplia no incluye lo que en Panamá se llama como tarifas, que en otros lados se conoce como porcentajes o alícuotas. Esa regulación las excluye. Y por último tenemos la modalidad de codificación total, que sí incluye tanto la parte general del derecho tributario sustantivo, formal, sancionatorio y la parte de los impuestos en particular, pero va más allá y ella sí incluye lo que son las tarifas, porcentajes fijos o alícuotas. En cuanto a las características del Código Tributario, la mayoría de los autores coinciden en identificar tres características principales que debe reunir todo proceso de codificación tributaria para que pueda cumplir con su finalidad. Estas son la técnica jurídica, la estabilidad y flexibilidad. En cuanto a la técnica jurídica, la misma supone que debe ser el resultado de expertos en la materia, por el contenido especializado de la temática del derecho tributario. Pero a pesar de que sea de técnica jurídica, también tiene que tener criterios claros para que puedan ser comprendidos por todos los involucrados en la relación jurídico-tributaria, entiéndase contribuyentes, y de fácil aplicación por las administraciones tributarias y los entes jurisdiccionales o administrativos encargados de resolver las controversias que puedan surgir producto de esta relación. La técnica jurídica debe procurar entonces que las normas de estos códigos sean coherentes, sencillas y que se evite la práctica de incluir normas muy extensas o que contengan información de diferentes temas que propense a la confusión o a los vacíos legales. En cuanto a las características de estabilidad y flexibilidad, pudiera pensarse que son contradictorias entre ellas, pero lo que busca la estabilidad de un código tributario es que el mismo tenga cierto nivel de certeza o permanencia en el tiempo, es decir, que no esté sujeto a constantes modificaciones para resolver situaciones
de déficit fiscal o situaciones de conveniencia momentánea, sino que sus disposiciones sean el resultado de un análisis técnico bien llevado y que además de esta estabilidad, muy ligada a la flexibilidad, de que su contenido pues le permita, a pesar de ser normas con cierto nivel de estabilidad y no propensas a constantes modificaciones, pero que sí le permita a las administraciones tributarias adaptarse a los cambios, por ejemplo, los cambios de tecnología, a la introducción de nuevos temas, principalmente en lo que es la tributación internacional, de temas que cada día son novedosos o que van evolucionando, por lo menos el tema de precios de transferencia, que la OCDE y otros organismos dictan disposiciones, entonces que le permita adaptarse a esto. Eso se refiere la flexibilidad, o sea que tienen que jugar con la estabilidad jurídica, pero que le permita cierto nivel de flexibilidad para que sea acorde a la situación real del país. Veamos entonces ahora una breve referencia a los procesos de codificación tributaria en el derecho comparado, ya que si Panamá se va a abocar a un proceso de codificación tributaria, sería bueno pues tener referencia de lo que han hecho otros países para que veamos las mejores prácticas y podamos poner lo que nos convenga o lo que nos sea adaptable a nuestra situación. En ese sentido, como antecedentes históricos, podemos señalar que en Alemania se aprobó la ordenanza tributaria alemana, que entre su principal logro o beneficio para el sistema tributario es que se instauró los tribunales especiales, o sea, los tribunales que hoy conocemos como tribunales tributarios, que fueran entidades autónomas e independientes para resolver las controversias que surgen producto de la relación tributaria. En el tema de Argentina podemos destacar que han sido múltiples los aportes que ha dado a la doctrina, al desarrollo de diversos temas del derecho tributario, inclusive uno de los miembros de la comisión redactora del modelo del proyecto OEA-BIT era de nacionalidad argentina, y allí aplica o en su momento rigió un código para la provincia de Buenos Aires que se denominó Harash, en tributo pues a el profesor director de este proyecto de redacción. España está un poco más avanzada en la materia de codificación. Ellos desde el año 1963 contaban con una ley general tributaria, la 230. Esta ley estuvo vigente por 40 años. Allí nos demuestra un nivel de la característica que vimos de estabilidad, como con una adecuada técnica jurídica ellos pudieron contar con un marco jurídico que los reguló por 40 años. En el caso de Francia, allí la codificación es de tipo híbrida, es decir, contempla aspectos de la parte general, pero también incluye algunas disposiciones sobre los tipos de impuestos que rigen en este país. Eso se aprobó a través del Código General de Impuestos. México también quisimos incluirlos aquí, ya que fue uno de los primeros países en América Latina que contó con una codificación y también tiene la instauración de un tribunal fiscal, y que el día de hoy también creo que van a hacer referencia a esa el doctor Mena, así que no vamos a ahondar más en el tema. Pasemos entonces a ver algunos modelos de codificación tributaria. Han existido diversos modelos de codificación tributaria, sin embargo, acá vamos a hacer referencia específicamente a dos modelos en concreto. El modelo desarrollado por el Programa Conjunto de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto se presentó el modelo en 1967, pero sus antecedentes se remontan a 1961, donde en una reunión de la Conferencia de Administraciones de Impuestos, ellos pues se propusieron redactar un modelo que sirviera de base para los países de América Latina. Allí se instaló una comisión encargada de preparar el mismo. Sus objetivos eran fijar principios básicos de la relación tributaria y sistematizar los fundamentos del derecho tributario para recoger los adelantos de la doctrina tributaria y facilitar entonces la temática en los diferentes países
la manera de que los que en esa fecha no contaran con un código tributario tuvieran una guía para la implementación en sus respectivos países. Entre los principales características de este modelo podemos señalar que eliminó el principio que hasta en esa fecha era muy común en el derecho tributario, solvet et respete, que implica pues que el contribuyente que estuviese en desacuerdo con algún acto administrativo de las administraciones tributarias necesitaba primero pagar el importe de su reclamación o del objeto de su reclamación para luego poder apelar o impugnar la misma. Ya pues, como todos sabemos, esto ha sido eliminado en la mayoría de las legislaciones por considerarse violatorio de las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso. También un aspecto positivo de este modelo es que incluyó criterios de individualización de la pena. En cuanto a su estructura o contenido, estaba dividido en 5 títulos. El primero referente al ámbito de aplicación, los criterios de aplicación de la ley. Los segundos, todo el tema relacionado con la relación tributaria. El tercero, la parte de infracciones y sanciones. El cuarto libro sobre los procedimientos administrativos. Y el último, referente a los procedimientos judiciales. Veamos entonces un breve resumen de los 2 modelos de código tributario desarrollados por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Este centro, producto de sus labores de trabajo y programas conjuntos con las diferentes administraciones tributarias, pudo percatarse de una realidad, y era que la mayoría de los países adolecían de una legislación adecuada en manera de esta temática del derecho tributario. Y por ello, pues, establecieron un grupo de trabajo y en 1997 publicaron su primer modelo de código tributario, el cual constaba de 185 artículos y 5 títulos. Ahí se buscaba más que todo, su objetivo o finalidad era dotar a las administraciones tributarias de facultades para el cumplimiento tributario. Con el correr de los años, pues el centro consideró que había la necesidad de adecuarlo o adaptarlo a la nueva realidad, y en el 2006, en una de sus conferencias técnicas, pues publica la segunda versión, donde incluye temas como la administración tributaria electrónica, el tema de la tributación internacional, que ya para esta fecha comenzaba a tener mayor trascendencia en todos los estados, e incluye también todo un apartado referente a los recursos ante los tribunales fiscales. Visto los 2 principales modelos de código tributario, veamos una breve reseña de la situación en Panamá. Pues como ya todos sabemos, carecemos de un código tributario. Sin embargo, en nuestra Constitución sí se contemplan o consagran algunos principios básicos del derecho tributario. Por ejemplo, en el artículo 52 se contempla el principio de reserva de legalidad. El mismo ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia y se ha especificado hasta dónde se extiende el principio de reserva de legalidad del tributo. El artículo 264, por su parte, hace referencia a el principio de capacidad contributiva. Y el Código Fiscal vigente es el que establece pues la regulación en su libro 7º del procedimiento ordinario fiscal. Este código ha sufrido más de un centenar de reformas. Además de ese centenar de reformas, también pues hay igual cantidad de decretos que los reglamentan, y aunado a ello hay resoluciones de la antigua Dirección General de Ingresos, hoy día ANIP, Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, que también regulan o reglamentan estos decretos. Así que, como vemos, pues el panorama es bastante complejo para la implementación o la aplicación de los procesos administrativos tributarios,
Por ejemplo, en el libro séptimo hace referencia en uno de sus artículos que en casos de vacíos se debe recurrir a la Ley 38 del 2000, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, y luego esta ley también en uno de sus artículos dice que en casos de lagunas o vacíos hay que aplicar las reglas del libro segundo del Código Judicial. Entonces tenemos que tanto la administración tributaria como los contribuyentes para realizar sus reclamaciones y el Tribunal Administrativo Tributario para ver un caso tiene que hacer la remisión a los diferentes textos legales, que esto complica un poco y permite pues que haya más conflictos o más reclamaciones, dado que en muchos casos no hay una claridad de la prelación de la norma aplicable al caso concreto. Contamos también en materia de tributaria la legislación, pues, la Ley 8 del 2010, que introdujo reformas en materia fiscal y como principal beneficio, además de las reformas en materia fiscal, podemos destacar que se reguló por primera vez de manera taxativa los derechos de los contribuyentes, un aspecto muy positivo, y por supuesto pues la creación e instauración del Tribunal Administrativo Tributario como ente especializado y encargado de resolver controversias en materias tributarias. Por otra parte, también contamos con la Ley 24 del 2013, que es la que crea la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, regula todo su funcionamiento administrativo, sus estructuras y ciertas facultades de la administración tributaria. Sin embargo, vemos que esta ley no contempla la parte de los deberes de la administración tributaria. A manera de conclusión del proceso de codificación tributaria, podemos señalarles que somos de la opinión pues, que obviamente Panamá necesita contar con una normativa integral, ordenada y estable, que sobre la base de criterios de equidad y seguridad establezca la parte normativa conceptual necesaria para permitir que se realice toda la gestión, tanto de la administración tributaria en la fase de recaudación, de manera más expedita y que el contribuyente también cuente con mecanismos de protección y garantía de sus derechos, que haya un equilibrio entre ambas partes. Somos de la opinión también que el proceso de codificación tributaria debe ser el resultado de una iniciativa estatal. ¿Por qué decimos esto? Porque recuerden que para la aprobación de una ley como el Código Tributario tiene que cumplirse con ciertas formalidades legislativas, ¿no? De que quiénes son los que tienen iniciativa legislativa de proponer proyectos a la Asamblea y toda esta fase. Pero además de que sea una iniciativa estatal, el mismo debe ser o contar con la anuencia y participación de la sociedad civil en la parte de la elaboración de sus normas, de manera que su contenido sea completo, técnico, como se exige, que sea bien técnico y que a la vez pues facilite la relación tributaria. En cuanto a las temáticas propiamente que debe contener un código tributario, pues las recomendaciones son que en materia constitucional contemple los principios generales que ya hemos mencionado y se establezcan las limitaciones constitucionales al poder tributario en materia formal, que se regulen los procedimientos de gestión y fiscalización, en materia de derecho tributario sustantivo, que abarque temas como ámbito de aplicación, criterios de aplicación e interpretación de la ley, conceptos y clasificación de los tributos, los sujetos de la obligación tributaria, tanto sus deberes como sus derechos, entre otros. En el tema del derecho tributario sancionador, se debe de incluir lo que son las infracciones tributarias, la determinación y aplicación de las sanciones, los criterios para graduación de las mismas, y en materia de tributación internacional, referencia a temas de doble imposición, precios de transferencia, por supuesto en materia procesal, algo que consideramos fundamental para
coadyuvar a la función que desarrolla el tribunal y a la función también de la propia administración tributaria, y para mejorar también el trabajo de los abogados litigantes, que se regule adecuadamente los procedimientos administrativos, tanto en la etapa de revisión en la misma Autoridad Nacional de Ingreso, como los procedimientos ante el Tribunal Administrativo Tributario, ya sea por los recursos de apelación y también por las incidencias y tercerías derivadas de los procesos de cobro coactivo que desarrolla la Autoridad Nacional de Ingreso. Es importante también que aprovechando la coyuntura pues, de un código tributario, se replantee la relación entre administración tributaria y los contribuyentes. Es decir, que se procure eliminar la percepción de que el contribuyente es culpable o procura no cumplir, sino que se cambie la mentalidad y que el contribuyente no vea al fisco como un contrincante, sino que haya una relación muy armónica entre ambas partes y que se implementen las recomendaciones sobre la OCDE al respecto de que se incentive al contribuyente a ser un contribuyente facilitador, es decir, que él mismo voluntariamente cumpla con todas sus obligaciones tributarias, pero esto de la única manera de lograrlo es que también vea una gestión adecuada por parte de las administraciones tributarias, o sea que hay allí que hacer cambio en ambos actores para tratar de adecuarnos a estas nuevas tendencias, porque el poder recaudador o las facultades de recaudar siempre van a ser mejor si el contribuyente ayuda o coadyuva con la administración tributaria. En la medida que se logre contar con un código tributario con las características antes mencionadas, estamos seguros de que esto va a ser de beneficio para todos los involucrados en la relación tributaria y que inclusive ayudaría a unificar la jurisprudencia, y todo esto al final se traduciría en mayor confianza del contribuyente en la gestión tributaria. De esta manera, pues, concluyo mi parte introductoria y de aproximación al tema. Gracias. Agradecemos nuevamente la importante intervención de la Magister Lida Angélica Rodríguez Basso, y a continuación el Magister Miguel Pecho hará una presentación del modelo de Código Tributario del CIAT. Recibamos con un fuerte aplauso al Magister Miguel Pecho. Buenos días, muchas gracias a la voz en off por la amable presentación. Yo quiero empezar saludando al tribunal por su tercer aniversario en la persona de su presidenta, la doctora Ana Mae. Nosotros en el CIAT de manera directa o indirecta hemos apoyado al tribunal desde sus inicios y la verdad que es un gusto poder ver todos los progresos que hace, así que muchísimas felicidades. Yo quiero decirles que si hay un producto bandera en el CIAT, ese es justamente el modelo de código tributario. El modelo desde su publicación ha sido materia de mucha discusión en el ámbito académico, ha sido citado en muchos foros internacionales y sobre todo ha sido materia de reformas de códigos tributarios de los países miembros del CIAT. Aunque se ha pretendido catalogar al modelo como un modelo basado en la relación de poder, la verdad que luego de los cambios introducidos en el año 2006, que la doctora mencionó, nosotros creemos que el balance entre la relación jurídica tributaria y esta relación de poder, un tema nuevo, introducido por algunos juristas, está bastante más saldada. En mi presentación yo voy a repasar muy generalmente, porque la doctora ya lo hizo, algunos aspectos de codificación que siempre son útiles. Voy a quizás abordar más minutos para ver los antecedentes del modelo en el año 1997 y algunos aspectos de la actualización que llevamos a cabo en el 2006. Y pues trataré finalmente de darles alguna idea de lo que estamos discutiendo en el marco de la nueva actualización
que estamos haciendo del modelo con miras a presentarlo en la Asamblea General del CIAD del año 2015 en Lima, Perú, justamente esta semana. Por eso no pude participar el día de ayer y no creo que pueda participar ahora y mañana del Congreso. Estamos con el grupo de trabajo de los países miembros justamente revisando una primera versión y entonces es trabajo en proceso, pero algo podemos presentar. La codificación ha sido materia de discusión desde hace mucho tiempo, se discute mucho su conveniencia, su necesidad, superadas algunas razones históricas, algunas circunstancias históricas que hicieron posible la discusión, esta polémica célebre entre Thibault y Savigny sobre la codificación del derecho civil. La verdad que la discusión sobre la conveniencia y necesidad de la codificación superó todos los ámbitos del ordenamiento jurídico y por supuesto llegó al ámbito tributario. Aunque debe quedar claro de que en esta discusión todo lo que es tradición, costumbre resulta irrelevante. Para nosotros en estos tiempos modernos la discusión de codificación tributaria tiene que centrarse más en cómo armonizar, cómo sistematizar un conjunto de normas escritas. En ese sentido, para nosotros los aspectos cruciales de cualquier iniciativa de codificación está en discutir tres aspectos básicamente, ¿no? La primera es si la existencia de un código es compatible con la dinámica de la legislación tributaria. Habida cuenta que un código es un conjunto más o menos de normas estables y pues el cambio permanente de la legislación de los impuestos específicos es a veces difícil. Todos los años todos los países están haciendo reformas tributarias y la pregunta es si eso es compatible con la dinámica de un código, de un cuerpo de normas estable. En esa misma línea es también crucial si el código debe referirse únicamente a principios básicos, a nociones generales, o si es que debería incorporar aspectos muy específicos de la normativa. Y la doctora bien mencionó algunas dos corrientes que existen en materia de codificación. La primera, pues, cuando la codificación procede a una sistematización formal de los conceptos tributarios, ¿no? Y que han de repetirse inevitablemente en cada una de las figuras tributarias concretas. Se dice, pues, que la codificación opera en el ámbito de los principios, en el ámbito de la generalidad, y el mejor ejemplo es justamente la ordenanza tributaria alemana de 1919. La otra aproximación, pues, es la de una codificación que busca la coordinación interna de las normas que regulan cada impuesto en particular, o de cierto grupo de impuestos, y se dice que esa codificación opera en el área de las figuras impositivas concretas, y también el mejor ejemplo en este caso es probablemente el Código General de los Impuestos francés. Mauricio Plaza, jurista colombiano, incorpora quizás un tercer aspecto crucial a discutir, que tiene que ver con los lineamientos que ha de seguir el código en materia de la relación de poder o de la relación jurídica tributaria, ¿no? Mauricio es quien nos ha endilgado el título de tener un código basado en la relación de poder. Y yo creo, repito, que luego de las modificaciones establecidas en el 2006, esto no es así. En América Latina, y esta diapositiva muestra un poco la evolución de la codificación en América Latina, los países mayoritariamente han preferido una codificación del tipo alemán, o sea, de principios generales, de normas fundamentales, dejando que las especies tributarias concretas determinen todo lo demás, ¿no? De alguna manera, países como Colombia, Panamá, Paraguay, Dominicana tienen más un estatuto, ¿no? Bien se mencionó acá hay un código fiscal, no llega a ser un código tributario per se. Y más allá de la contribución de muchos juristas argentinos, sorprende que Argentina no cuente, la federación, a nivel de federación, no cuente con un código tributario. Hay una ley de procedimientos administrativos, pero no llega a ser un código tributario. Solo efectivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas otras provincias de Argentina existe un código fiscal. El hecho que la tendencia en la región haya sido más hacia códigos tributarios de principios generales, ¿no? Como el modelo alemán, es pues que hace más relevante, ¿no? El esfuerzo de modelos como el del OEA-BIT, ¿no? Un esfuerzo
inicial en el año 67 y por supuesto de los esfuerzos de nuestro organismo, el CIAT, que en el 97 también postuló un modelo de código tributario. Las ventajas las voy a repasar rapidito porque la doctora también lo mencionó. Yo creo que si el código es aprobado por una ley orgánica, una ley estatutaria, conduce a una mayor estabilidad del régimen tributario, lo cual coadyuva en alto grado a la seguridad jurídica y a la confianza legítima de los contribuyentes. Cuando es de tipo alemán, orgánico, cuando es de principios fundamentales y definiciones básicas, creemos que contribuye a evitar contradicciones que suelen siempre presentarse entre las leyes particulares de cada tributo. El código facilita la coherencia entre el derecho sancionatorio, el derecho tributario sancionatorio y el derecho penal general o especial, porque evita el establecimiento de sanciones simplemente buscando un fin recaudatorio y obliga a hacer análisis más rigurosos que tengan en cuenta objetivos de racionalidad del sistema tributario y que evalúen además su compatibilidad con otros principios del derecho penal. Otra ventaja es que al precisar nociones básicas de la tributación, la vigencia de un código tiende a reducir controversias judiciales y administrativas que suelen presentarse alrededor de estos temas, lo cual hace más eficiente y eficaz la administración de justicia, ¿no? El código también puede regular los mecanismos de solución de conflictos y eso obviamente alivia o descongestiona la administración de justicia y facilita una aplicación efectiva de las normas tributarias, ¿no? Una vez más, códigos tributarios orgánicos de principios generales respetan, creemos nosotros, la permanente dinámica legislativa, garantizando a su vez que dichos cambios no afecten la estructura básica del sistema tributario, ¿no? Los países somos muy innovadores, nosotros vemos muchas reformas tributarias innovadoras. La verdad que a veces la presencia de los códigos tributarios limita esas innovaciones en beneficio del contribuyente muchas veces, pero también en beneficio de las administraciones por los problemas en los que después a veces incurren, ¿no? Y finalmente, puede establecerse precisiones sobre los alcances de la potestad tributaria a nivel subnacional, ¿no? En países grandes, pues esto es bastante importante, y en el marco de toda la agenda internacional impositiva, pues también a nivel supranacional, ¿no? Y eso permite superar vacíos que suelen presentarse en algunas normas particulares. Por todas estas ventajas, por todos estos antecedentes, la codificación tributaria, que tiene la codificación tributaria en el seno del CIAT en el año 1994 comenzó a discutirse la necesidad de promover algún modelo que estableciera reglas claras, que diera orientaciones básicas a los países, de forma tal que por más que tuvieran diferentes figuras impositivas concretas, diversas y específicas, sin embargo, cuenten como un sistema tributario con un entorno de coherencia, de racionalidad, de armonía, y de ahí el impulso que se dio a la creación de un grupo de trabajo con el patrocinio del gobierno de Alemania. Pues se creó un grupo de trabajo de 4 países, más la Secretaría Ejecutiva, y con el apoyo de destacados académicos, pues se logró un modelo, digamos, en respuesta al modelo EA-BIT del año 67, y algunos puntos son los que quiero destacar ahora. A pesar que cuando se iniciaron los trabajos de este grupo o conducentes a lograr este modelo, casi todos los países, como vimos en la diapositiva anterior, ya contaban con un modelo de código tributario y la mayoría de ellos estaba basado en el modelo EA-BIT. La verdad que estos no aseguraban una aplicación equitativa de los tributos, ¿no? No resultaba suficiente que se consagrara el principio de igualdad, ¿no? Simplemente en el plano legislativo. Era necesario que se garantizaran los derechos de los contribuyentes, pero que al mismo tiempo se dotara a las administraciones tributarias de los instrumentos necesarios que permitiera aplicar el sistema tributario de manera eficaz.
el contexto histórico también tiene que ser destacado, creemos nosotros, ¿no? En el momento en el que surge el modelo de código merece atención. De una fuerte intervención del Estado en la economía, los países de la región habíamos pasado a una liberalización de los principales aspectos económicos, ¿no? El llamado Consenso de Washington promovió mayor libertad en el plano económico, y esto de alguna manera hacía menos relevante en ese momento la discusión sobre seguridad jurídica, y hacía más relevante atender la trascendencia y la asequibilidad de la realización del derecho del fisco de poder concretar el cobro de los impuestos para lograr sostenibilidad fiscal, para lograr una disciplina presupuestaria, como se menciona en la diapositiva, y así lograr una sostenibilidad compatible con las metas de crecimiento económico, inclusión social, ¿no? Entonces, la verdad que la insuficiencia de facultades legales de la administración fue parte del diagnóstico. Era difícil poder pensar en esa época administraciones que pudieran controlar eficazmente y poder cumplir adecuadamente con aplicar las normas a los administrados. Y digamos que eso causaba lo que todos conocemos, altos niveles de evasión tributaria, que ustedes saben representa entre todos los actos lesivos al principio de igualdad la forma más condenable de injusticia tributaria para los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones. Esta filosofía es un poco lo nuevo que trajo el modelo de código del año 97, porque tradicionalmente en caso de conflicto entre el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica, la doctrina y la jurisprudencia se habían inclinado o se inclinan a favor de que prevalezca este último. El modelo justamente OEA-BID está construido sobre esta idea, ¿no? Y esto es así porque se ha partido del entendimiento de que existe una contraposición de intereses, ¿no? Entre el ciudadano, el obligado tributario, y la administración tributaria. Y en aras de preservar los derechos del ciudadano, se considera que éste debe ser favorecido. No obstante, si se profundiza en la esencia del fenómeno tributario, en realidad el problema podría entenderse como el de un ciudadano obligado tributario y millones de otros ciudadanos que podrán verse afectados en su derecho, por un lado, al reducir el Estado de su capacidad recaudatoria y privarle a estos otros ciudadanos de la provisión de ciertos bienes y servicios, y por otro lado, tener que sujetarse a una tributación no igualitaria respecto al primero de los ciudadanos. Entonces, si bien ambos principios, ¿no?, el de igualdad y el de seguridad jurídica, deben existir plenamente en el derecho tributario de cualquier país, la ideología del modelo considera que de presentarse algún conflicto, encuadrándose este derecho en el derecho público, ¿no?, es evidente que en esta relación fijo-contribuyente domina el principio de la comunidad sobre el principio de la personalidad privada, ¿no? La doctora ya lo había mencionado y esto es postulado desde hace mucho tiempo, en los 60, Fernando Sáenz de Bujanda ya mencionaba el dominio del principio de la comunidad sobre la particularidad. Por otra parte, en esos tiempos también el modelo de gestión tributaria, hay que reconocerlo, venía cambiando, ¿no? Producto del cambio a su vez de toda la concepción del Estado, ¿no? Dentro de la problemática tributaria hay que por eso resaltar esta nueva concepción ya no de un Estado, una agencia tributaria estrictamente recaudatoria, estrictamente persiguiendo a los contribuyentes, ejecutando mecánicamente, impersonalmente las normas tributarias, sino que surge esta idea de administración en la que también tiene que facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con orientación, con asistencia, y esto significa que de un organismo estrictamente represor, la administración tributaria debiera actuar como promotora del cumplimiento voluntario, sobre todo facilitando a los contribuyentes, repito, el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esta nueva concepción de administración tributaria también se reflejó en la idea del modelo, ¿no? Y es lo que se publicó en el año 97. Nosotros luego de casi 10 años, ¿no?, en el año 2004, 2005, empezó a surgir una nueva
un nuevo interés de los países miembros de actualizar los articulados a raíz de las reacciones que se había tenido del modelo. Y entonces, con el patrocinio del Reino de España, otra vez un grupo de trabajo de 6 países, miembros de la Secretaría Ejecutiva y 2 destacados académicos, publicamos en el 2006 un nuevo modelo de código tributario, la verdad que supera muchísimas de las críticas iniciales que se habían establecido a nuestro modelo. Esta actualización trajo una nueva sistematización de los artículos. Los 5 nuevos títulos son los que se presentan en la diapositiva, ¿no? De disposiciones generales, de tributos y relaciones tributarias sustantivas, de procedimientos, infracciones, y el título más nuevo fue el título 5º, ¿no? Donde se introdujo, se agrupó, hay que reconocer, había muy pocos artículos en la versión 97 relacionados a la revisión de actos tributarios, se completó ampliamente el título 5 y se le dio vida en el modelo 2006, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los aspectos más importantes del cambio, ¿no? Yo veo difícil poder destacar todos los cambios que se hicieron en el modelo 2006. Quizás lo más destacable en cuanto al ámbito de aplicación, eliminamos la restricción de la aplicación del código a los derechos aduaneros y a las relaciones jurídicas que surgen de ellos, ¿no? De alguna manera, ahora también estamos discutiendo la posibilidad de ampliar, nosotros tenemos países miembros que no solo recaudan tributos aduaneros y tributos internos, sino que también recaudan las aportaciones a la seguridad social. De alguna manera son una especie de tributos parafiscales y que de alguna manera no están incluidos en el modelo de código, estamos discutiendo eso ahora, pero por lo menos en el 2006 se amplió el ámbito de aplicación incluyendo a los derechos aduaneros. En cuanto a la vigencia de normas en el tiempo, lo que resultó, digamos, novedoso fue la introducción de una provisión estableciendo el carácter irretroactivo de la norma sancionadora, ¿no? Excepto que fuera más favorable para el contribuyente, y en esto último nos acercamos un poco al modelo OEA-BIT. Se introdujo por primera vez una cláusula antiabuso, ¿no? Sobre los negocios simulados, con la finalidad de facilitar la exigencia del tributo de acuerdo con el verdadero negocio realizado, y se perfeccionó una regla general antielusiva que teníamos de realidad económica para acercarla a la figura del fraude. En esta época de BEPS y de mucha nueva discusión respecto a el abuso de tratados, esta cláusula resulta siendo interesante de seguir siendo explorada y fortalecida, porque resulta importante para controlar esos abusos. Después eliminamos algunas flexibilidades que se habían dado al principio de legalidad en materia de fijación de las alícuotas de los impuestos. Inicialmente el modelo 97 establecía la posibilidad de que por ley se establecieran solo los límites máximos y mínimos de las alícuotas y que una norma de rango inferior pudiera fijarla, ¿no? Eso la verdad se discutió bastante y se decidió eliminarlo, aunque se permanece la facultad de una norma de rango ministerial de poder fijar agentes de retención y agentes de percepción. Introdujimos una serie de cambios a nivel de la clasificación de los obligados tributarios, un poco siguiendo la Ley General Española. Se hizo una nueva clasificación de los obligados tributarios, la verdad que con fines más didácticos que otra cosa, ¿no? En el nuevo esquema, los sujetos pasivos son solo el contribuyente directo y el sustituto, ¿no? La figura del sustituto ya nos ubicaba como una subespecie de responsabilidad, pero hay que decir que nuevamente en el marco del grupo de trabajo estamos viendo si es que la figura del sustituto no es más que otra forma de llamar a los agentes de retención y percepción en Latinoamérica. La verdad que en esto de los modelos, al trabajar con gente española y gente latina, hay a veces un poco de semántica y bueno, estamos discutiendo si es que por lo visto no es simplemente un tema de nombre, y otra vez estamos discutiendo esta clasificación.
En materia también, con fines didácticos, lo que se hizo fue listar una serie de derechos y garantías que ya el Código tenía prevista para los obligados tributarios. Pero la verdad que con fines didácticos lo que hicimos fue agruparlo dentro de un solo artículo y destacarlos, ¿no? La gran, quizás, contribución del modelo 2006 es que abre la posibilidad para que los países constituyan lo que se llaman consejos o comités de garantías del contribuyente, que en algunos países se llaman defensorías del contribuyente, ¿no? Con la idea que dentro del aparato de la administración, pero con una conformación de docentes, de gente de la sociedad civil, de otras entidades públicas, se pueda conformar este consejo en beneficio de los contribuyentes, ¿no? Lo mencionó también la doctora, se hizo todo un esfuerzo para incluir todo lo que llamamos la administración tributaria electrónica, ¿no? La verdad que de los artículos, son como 15 o 20 artículos, donde se agrupó una sección independiente para regular todo lo que es la administración electrónica. Era una materia nueva, de crecimiento permanente. Hoy en día incluso hay interés de hacer una mejora también. Y que simplemente es seguir el ritmo de los cambios tecnológicos, ¿no? Lo hicimos bastante abierto y quizás es lo nuevo a destacar, importante dentro de la reforma en el 2006. Igualmente, y lo mencionó la doctora, el modelo anterior, el modelo 97, solo consideraba 2 artículos sobre aspectos relacionados con la tributación internacional. Para esa época ya, aunque la cosa no estaba tan activa como en los últimos años, los países estaban promoviendo cambios en sus legislaciones en ese sentido. Entonces se creyó conveniente ampliar el desarrollo de estas normas, dando un mayor peso al tratamiento de esta internalización de las relaciones económicas, ¿no? Entonces se estableció toda una sección que prevé la posibilidad de participación de funciones de fiscalización de funcionarios en otros estados, ¿no? Siempre en el marco de los convenios, siempre en el marco de los acuerdos internacionales. Se estableció que la posibilidad de notificaciones en el exterior, ¿no? de actos de otros países, se practiquen de acuerdo a la normativa del país que realiza materialmente la notificación, y se introdujo la figura de la asistencia tributaria en materia de recaudación. Estos 3 aspectos no son más que aspectos plasmados ya en convenciones multilaterales ya desarrolladas con anterioridad al modelo, así que lo único que hicimos fue introducirlos como recomendaciones generales a los países miembros, ¿no? Bueno, me voy a saltar, quizás, repito, el título más importante de la actualización del 2006 fue el de revisión de actos administrativos, el título 5, ¿no? Contiene toda una regulación de los procedimientos de revisión de los actos tributarios, a diferencia del modelo anterior, que solamente tenía algunos repartidos en diferentes títulos. Se estimó que debía dedicarse atención a la fase de cierre del ciclo de aplicación de los tributos, con el objeto de preservar las garantías de los contribuyentes, ¿no? Se enumeraron las distintas vías de revisión de los actos administrativos y se distinguió entre los procedimientos especiales de revisión, el recurso de reconsideración y el recurso ante los tribunales fiscales, ¿no? Y se propuso toda una regulación para justamente los tribunales fiscales especiales administrativos, que para esa fecha ya eran una tendencia en la región, ¿no? Panamá, el TAT es el más nuevo de la región, y lo único que hicimos fue, la verdad, reflejar la realidad en el modelo al promover la regulación para los tribunales fiscales administrativos. Y bueno, llegamos a este año, igual ya pasaron casi 10 años de la última actualización, y el Consejo Ejecutivo del CIAT, en la Asamblea General del año pasado, decidió aprobar la realización de una nueva actualización del modelo, ¿no? Nosotros hemos empezado los trabajos este año, el patrocinio viene ahora nuevamente de Alemania y del BIT. Para nosotros es muy importante que el BIT participe, porque ustedes saben, el modelo EA-BIT
es de gran aceptación en la región y la verdad que el aporte técnico de los funcionarios del BID a este trabajo está siendo destacable. El grupo de trabajo ahora está formado por 5 países, Brasil, España, México, Perú y Uruguay. Los representantes no actúan en calidad de representación de sus países, ellos actúan como expertos, es un poco la figura que se tiene en el Comité de Expertos de la ONU, por ejemplo, no actúan a título del país, actúan a título simplemente personal. Y tenemos como relatores a 2 destacados juristas de la región, a Adrián Torrealba y Elena Chipoco. Básicamente, el grupo que está ahora en Panamá acá, esta semana, estamos reuniéndonos, y esperamos poder completar esta nueva actualización para presentarla, como mencioné, en la Asamblea General del 2015 en Lima, Perú, en abril del próximo año, ¿no? Todo es trabajo en proceso, pero la verdad, y yo con esto termino, todo es trabajo en proceso, pero hay algunas cosas que podemos destacar como preocupaciones y que estamos tratando de incorporar dentro de esta nueva actualización, ¿no? Y esto porque el contexto actual en el que se desarrolla el derecho tributario presenta muchos retos a ser considerados en cualquier esfuerzo de codificación, ¿no? El primer tema es el de los tributos para fiscales, ¿no? No son pocos los tributos que en la región se establecen por disposiciones de rango inferior al de una ley o que se gestionan fuera del aparato de la administración tributaria, de la administración financiera del Estado, que no están destinados necesariamente a cubrir presupuestos generales de los estados, sino que se destinan a cubrir ciertos gastos predeterminados, ¿no? De alguna manera representan un circuito paralelo al circuito tradicional de ingresos que tiene el Estado, ¿no? Gozan de muchas características similares. Nuestra preocupación principal, tenemos que decirlo, es de las aportaciones a la seguridad social. En la región, 3 de nuestras administraciones recaudan también aportaciones a la seguridad social, la SUNAT peruana, la FIP argentina y la Receita Federal brasilera. De alguna manera es muy importante por eso para nosotros discutir estos aspectos, ¿no? Y entonces la pregunta es, estos parafiscales no califican exactamente o no caen exactamente dentro de la clasificación del código, en particular de principios y normas generales, ¿no? Así que nosotros estamos trabajando este tema, estamos discutiendo este tema al interior del grupo, ¿no? El asunto medioambiental. El asunto medioambiental adquiere notoriedad día tras día, año tras año. Las definiciones del tributo y los principios que lo regulan podrían alcanzarles o podrían no, depende de la figura que se utilice. Hay particularidades de los tributos ambientales que entran en conflicto con las definiciones hechas en el modelo, y entonces esta figura también está siendo materia de discusión en el marco del grupo. No hay muchas figuras específicas en la región, pero sí existen en países como Costa Rica, en países como Brasil, en países como Argentina, Colombia y algunos otros. Llaman ambientales a algo que en estricto no es ambiental, pero si nos ceñimos a los ejemplos de los primeros países, hay un conflicto entre nuestro modelo y por eso lo estamos discutiendo. Los tratados tributarios, los convenios internacionales, son figuras internacionales, los acuerdos de intercambio, las convenciones para evitar la doble imposición, la convención multilateral, que los países están firmando, generan algunos problemas de interpretación al ser publicados por más jurisdicciones. Hay reglas diferentes, incluso hay tradiciones jurídicas diferentes. De alguna manera lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo algunos principios y algunas reglas generales pueden ser incorporadas al modelo para dar respuesta a este posible conflicto, ¿no? Igualmente estamos discutiendo un tópico de avanzada que podría ser el de la solución de controversias alternativas a las previstas por los códigos tributarios, ¿no? De alguna manera, lo que se tiene que ahora es revisar algunas opciones más eficaces, ¿no? Está la conciliación, está la figura del arbitraje, por ejemplo, que se utiliza en el derecho internacional, y estamos viendo la posibilidad de incluirlo. Es un tema nuevo, Venezuela tiene en su código previsto
estas figuras, aunque conversábamos con los colegas de la CENIAT, en la práctica no lo utilizan, ¿no? Son bastante novedosos y es parte de lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Y bueno, la verdad que yo no quiero tomarme mucho más tiempo, solo quiero agradecer al tribunal por habernos permitido presentar un poco el modelo de código tributario. No es frecuente que podamos tener esta oportunidad de presentar el modelo, sus antecedentes, sus ideologías, sobre todo en esta situación actual de actualización, ¿no? El momento nuestro es importante porque estamos actualizando el articulado. Y bueno, felicitar la iniciativa del tribunal de que están promoviendo que Panamá pueda implementar en el corto plazo un código tributario. Yo creo que es una decisión muy acertada y por eso felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Agradecemos nuevamente la participación del magíster Miguel Pecho. Y seguidamente tenemos en nuestro selecto grupo de panelistas al magíster Carlos Alberto Vázquez, presidente de la Academia Panameña de Derecho Administrativo. Visto con las conferencias de Lida y de Miguel, la realidad que tenemos ante este escenario y la ausencia de un código tributario en Panamá. Antes de iniciar la discusión, quisiera comentarles que desde el principio el objetivo del tribunal estuvo trazado en coadyuvar con el Estado para que se adopte un código tributario en nuestro país, puesto que desde nuestra óptica es muy necesaria la simplificación de los procesos tributarios, particularmente también como relataba Lida, en cuanto al recurso de reconsideración y el recurso de apelación, sin menoscabo del resto de los procedimientos administrativos tributarios que se surten en la administración tributaria. Ahora, la magistrada Ortiz relataba ayer en su conferencia que el tribunal, en ejercicio también de esa competencia que le fija la Ley 8 del año 2010, propuso al Ministerio de Economía y Finanzas una ley orgánica del tribunal. Dicha ley orgánica o dicha propuesta, además de fortalecer las bases orgánicas del tribunal, cumplía con otro objetivo muy puntual y fundamental, que es la simplificación del proceso del recurso de apelación y de los incidentes que se presentan con motivo de los procesos de cobro coactivo ante el tribunal. Esto lo relatamos porque, si bien, como hemos dicho, desde el día 1 en que inició el tribunal nos trazamos como objetivo coadyuvar en la adopción de un código tributario, sabemos que este es un proceso que conlleva una amplia discusión con todos los actores de la sociedad. Involucra a la administración tributaria, al Ministerio de Economía y Finanzas, a los litigantes, y por ello consideramos como estrategia que el primer paso era ordenar las bases orgánicas del tribunal, fortalecerlo y ordenar y simplificar el proceso. No obstante, a la fecha no hemos tenido el fruto que quisiéramos con esa propuesta, pues como bien puntualizó la magistrada Ortiz, cumplimos con la fase de presentación al Ministerio de Economía, pero a la fecha no ha sido aprobado por el Consejo de Gabinete para lograr su remisión a la Asamblea Nacional. Dicho esto, como muchos de ustedes saben, tanto la Administración Tributaria, el propio tribunal y también, como relató en su conferencia Lida, se enfrenta a la necesidad de aplicar 3 textos normativos para decidir sus procesos. El procedimiento fiscal ordinario descrito en el Código Fiscal ante los vacíos, la Ley 38 de 2000 sobre el procedimiento administrativo general y, si persisten vacíos, la aplicación del libro segundo del Código Judicial que regula el procedimiento civil, aplicando normas de conflictos entre particulares a un proceso de naturaleza pública. Ello, entonces, también llevó al tribunal, en aras de buscar certeza y seguridad jurídica para los litigantes y para la propia administración, a dictar un acuerdo, el Acuerdo 13 del año 2011, que tuvo como objetivo compilar las normas de procedimiento que aplica el tribunal. Para algunos, ese acuerdo no cumple con el mandato que debe tener un tribunal, pues lo han considerado que el tribunal lo que hizo fue dictar una norma procesal de alcance general. No es nuestro objetivo, incluso el acuerdo ha tenido algunas advertencias de ilegalidad que no han sido admitidas por la Sala Tercera, en virtud de que no se tratan de normas que deciden el fondo de la controversia. Dicho esto, le pregunto a Carlos, ¿cuál es su opinión en cuanto a la carencia de un código de normas y procedimientos tributarios en nuestro país y cuál es la realidad a la que se enfrenta la academia, los litigantes, cuando tienen
que ventilar estas controversias de naturaleza tributaria? Bueno, lo primero, felicitar al tribunal por un tercer año de fructífera existencia y que qué mejor manera de hacerlo justamente en materia de academia, de formación, de intercambio de opiniones y fundamentalmente nutriéndonos de las experiencias internacionales. Extiendo la felicitación también al personal del Tribunal Tributario y a todos los colaboradores y por supuesto nosotros que en alguna forma también acudimos al Tribunal Tributario y consideramos que somos colaboradores dentro de la Administración de Justicia Tributaria. Sin lugar a dudas, creo que han plasmado muy claramente, Elías, las palabras claves para los efectos de si se logrará con éxito alcanzar una codificación tributaria. Simplificación de trámites, fundamental, porque para nosotros, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva profesional jurídica, uno de los elementos consustanciales a cualquier proceso son las garantías del administrado. Partiendo de esa base, creo que sería más que indispensable, teniendo en cuenta la teoría general del derecho, que todo se fundamenta en conflictos normativos, pues que hubiese un acercamiento, una aproximación a el modelo de sistematización de normas que nos ayuden en gran medida a lograr lo que tiene que perseguir cualquier norma jurídica. Y en este caso, la solución de conflictos. En este caso, efectivamente, la eficacia de su contenido, de su positividad. Si eso puede lograrse a través del concurso, como ustedes lo están haciendo en este momento, de la difusión de existencia de otros cuerpos normativos similares, sin lugar a dudas creo que podríamos estar debatiendo como sociedad, como personas vinculadas con la formación de leyes en ese cometido. Me atrevería a adicionar, y perdonen que abuse en esta intervención, pero creo que es indispensable. Además, he pedido la indulgencia de los panelistas y de las magistradas y magistrados de poder retirarme antes porque me ha surgido un compromiso imprevisto, pero al que no puedo hacer caso omiso, ¿no? Que hay elementos que pudieran irse labrando a propósito de la codificación tributaria y que desde la óptica de la academia, desde la perspectiva personal profesional, creo que son indispensables y quizás puedan contribuir al desarrollo de la discusión. Fundamentalmente, la oralidad dentro de estos procesos de carácter tributario. Muy importante para nosotros también la confidencialidad dentro de esa oralidad que pudieran quizás aliviar un poco la carga que ustedes recibieron como tribunal y las que pueden ir surgiendo porque los conflictos van a seguir existiendo en la medida en que la administración siga determinando en diferentes criterios la existencia o no de la causa o no del tributo o del impuesto. Justamente me sumo a la iniciativa del CIAT. Sería formidable que pudiéramos lograr dentro de esos cometidos también métodos alternos de solución de conflictos. Yo creo que es una de las mejores garantías para el contribuyente y para quienes lo representan. Porque efectivamente ahí sí se daría un viraje total a la existencia del principio de buena fe. Me explico mejor. La administración ha presumido en muchos casos que el contribuyente actúa de mala fe. O sea, la carga de la prueba incumbe al contribuyente, no a la administración, y hay un desbalance total dentro de esa perspectiva. Y como procesalista creo que buen apoyo lograríamos si estos elementos pudieran ser considerados dentro de un código tributario. Créanme que dentro de esos cometidos también contarían con el apoyo de la academia, como ya lo hicimos en nuestro momento, con el apoyo de muchos colegas en el Colegio Nacional de Abogados, y que hoy lo hemos hecho una realidad. Existe el Tribunal Administrativo Tributario con la independencia que esperábamos
de la misma administración. Y creo que voy a hacer un gol de campo ya que ya pasado mañana inicia el Mundial de Fútbol. Eso sí no lo esperaba el tribunal. Yo voy a insistir, por lo menos tengo ese convencimiento, no sé cuál será la posición del tribunal, pero hay que asegurar la autonomía del tribunal administrativo tributario. Ese es un cometido que todos los abogados, todos los contadores, todos los profesionales y personas que concurren ante el fisco deben tener como norte y como finalidad. Al mismo, quizás, nivel que el Tribunal de Cuentas. Idéntico, con la misma autonomía e independencia para que todavía haya mucha mayor comodidad al momento de adoptar cada una de sus decisiones. No va a ser tarea fácil, pero yo creo que con el apoyo de todos pudiéramos lograr esto. Gracias, Elías. Bien, con lo que relatas, la experiencia y la necesidad que tenemos, y dada el reflejo de los modelos, tanto el modelo OEABIT, el modelo CIAT, pareciera que todo está hecho, que sería muy fácil para los estados adoptar un código tributario. Y desde su experiencia, Miguel, ¿cuál es la razón por la cual los estados, incluso los estados miembros del CIAT, que aún carecen de un código de normas y procedimientos tributarios, no se han abocado aún a este proceso, como el caso nuestro? Ahí, ¿se escucha? Sí. Ah, bueno. Ok. Gracias, Elías. Bueno, a ver, cuando la administración no ejerce mucho control, cuando la administración no fiscaliza, cuando la administración no ejecuta secuestros, pues no hay conflicto, ¿no? No hay necesidad de tener ningún aparato o un marco normativo porque no hay conflicto entre administración y contribuyente. Cuando esto cambia, cuando las administraciones se fortalecen, cuando toman decisiones como la que tomó la administración panameña en estos últimos años de fortalecer las labores de control, de fortalecer un poco sus acciones de fiscalización, pues comienza a surgir conflicto, comienza a haber material de trabajo para el tribunal, material de trabajo para los abogados que representan los intereses de los contribuyentes. Es un fenómeno que lo hemos visto en todos los países que han decidido fortalecerse. Mi país, en Perú, por ejemplo, que empezó estas reformas de la administración en los 90, no fue sino hasta el 94, 96 que comenzaron a llegar los casos grandes al tribunal y se genera ahí pues la necesidad de contar con marcos normativos que tanto al contribuyente como al que resuelve o al que revisa los actos le dé tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el momento actual que vive Panamá, viéndolo desde fuera, aunque vivimos acá, viéndolo desde fuera han sido 5 años de un fortalecimiento de la administración tributaria, ahora es totalmente autónoma, por ejemplo, y eso pues genera también, o va a tener que tener un correlato en establecer claramente las garantías para los contribuyentes, establecer claramente los procedimientos de notificación, los procedimientos de fiscalización, los plazos de la fiscalización, o sea, encontrando un buen balance en esta relación jurídica tributaria, ¿no? Entonces, creo que solamente son, igual que Panamá, otros 2, 3 países más que no cuentan con un código fiscal, aunque claro, siempre está la ley general administrativa, siempre están algunas normas orgánicas particulares, pero un cuerpo normativo como un código, nosotros creemos que facilita muchísimo. No tenemos un estudio que diga que los que tuvieron código tuvieron una mejor performance, pero la verdad es que creemos que hay una correlación alta, ¿no? Quiero informarles el resultado de la encuesta que presentó el tribunal y que les pedimos a la audiencia que contestaran el día de ayer. Alrededor del 98% de la audiencia de este Congreso estuvo de acuerdo con que en nuestro país necesitamos un código tributario. Tan solo 5 participantes respondieron desconocer lo que es un código tributario. Y dicho sea de paso, ese es otro de los objetivos de este Congreso. Como ustedes habrán podido ver en la agenda académica, iniciamos desde temas básicos. Cada año dedicamos un tema básico. En este año fue el sistema normativo del derecho tributario para instruir a los nuevos participantes que se adhieren o que se están empezando a formar en este ámbito tributario. Dicho esto, evidencia pues
que la audiencia, nuestra audiencia son los que se dedican constantemente a estos aspectos tributarios, están conscientes de la necesidad de que se ordene y se simplifique los procedimientos administrativos tributarios. Entonces, entrando un poco más en materia, le pregunto al panel. Nosotros contamos con un código fiscal que, además de regular los impuestos, en cada uno de los impuestos encontramos figuras que deben ser las normas generales que debería contemplar el código tributario o el código de normas y procedimientos tributarios. A propósito, me viene a la memoria los plazos de prescripción. Nosotros tenemos que buscar en cada uno de los impuestos, dentro de las regulaciones en el código fiscal, cuál es la prescripción para el ITBMS, cuál es la prescripción para el impuesto de inmueble, cuál sería la fórmula más saludable. Por ejemplo, revisando el modelo de Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica, encontraba que se fija un plazo general de prescripción para todos los tributos. Desde la perspectiva, la experiencia de ustedes con la investigación, por ejemplo, que ha realizado LIDA, ¿cuál sería la fórmula que deberíamos adoptar? Refiriéndonos a la parte general del código. Correcto. En la parte general del código, consideramos pertinente que se incluya dentro de la regulación de los medios de extinción de la obligación tributaria la regulación de la figura de la prescripción e incluir los términos o plazos de prescripción, que ya sería una decisión de la comisión codificadora si sería un plazo general o plazos variantes dependiendo de los tipos de tributos de que se trate. Podríamos concluir desde el punto de vista de ustedes que un código de normas y procedimientos tributarios implicaría amplias reformas al Código Fiscal panameño, en el sentido que deberían derogarse algunas figuras de cada uno de esos impuestos a propósito de la prescripción, a propósito de la aplicación de las normas de aplicación, de vigencia de la ley. Debería el Código Fiscal entonces concentrarse exclusivamente a la regulación de la obligación tributaria, el hecho generador de cada uno de esos tributos, y estos aspectos que, como hemos relatado, deberían ser de aplicación general para todos los tributos, deberían ser derogados del Código Fiscal. No sé, en tu experiencia, Miguel, ¿qué nos podrías comentar sobre ese tema? Bueno, no tengo claridad total respecto a lo que está incluido en el Código Fiscal. Yo lo que sí puedo contarte es que la prescripción está regulada normalmente en los códigos tributarios, los plazos, las causales de suspensión, las causales de interrupción. Es la recomendación que nosotros le damos a los países. Supletoriamente está la ley administrativa siempre, porque la prescripción es un asunto administrativo. Los países que no lo tuvieran, bueno, lo pueden aprobar. Desconozco qué establece el Código Fiscal panameño exactamente en materia de prescripción, pero sí coincido contigo en que no tendrías que estar yendo a buscar en cada especie tributaria cuál es la prescripción fijada, ¿no? Debiera ser un marco más general el que te dé esa luz. Y desde tu experiencia, Carlos, ¿qué nos podrías hablar de estos temas? Bueno, nuestro país es un país de avanzada, prácticamente de primer mundo en materia normativa. Hay muchas leyes que prácticamente no conocemos. Y si hay una característica que tiene la fiscalidad es su constante progresión y movilidad. De manera que habría que hacer un examen exhaustivo de toda la normativa que, como había expresado Miguel, puede abarcar diferentes cuerpos de diferentes jerarquías, ¿no? Cuerpos normativos de diferentes jerarquías. Nos corremos un riesgo siempre cuando se va a legislar, y con todo el respeto a los diputados, ¿no? Para aquellos que saben hacer su trabajo y para los que no, pues que asuman sus responsabilidades, pero deben tener en cuenta que ellos son los forjadores de la ley y tienen que preocuparse por su contenido y su alcance. Y en materia de fiscalidad puede haber el riesgo de que queden algunos ripios por ahí que, si no se sistematiza apropiadamente la legislación, tarea que entiendo va haciendo la Procuraduría de la Administración desde hace años,
igual que la Asamblea Nacional en el área de asesoría legal, pudiéramos dejar en vigencia, sin intención, como efectos no queridos de la ley, algunas normas que después vamos a tener que traer a debate. ¿Qué aconsejaría yo dentro de la humilde experiencia en la segunda juventud que me toca vivir? Los códigos tienen que ser flexibles, no tan abarcadores, porque a veces se producen esos efectos no queridos de las leyes. Y claro, le dan una tarea un poco mayor de la responsabilidad ya existente a los operadores de justicia. Y creo que en esa vía, en la medida que para cada uno de los actores dentro del procedimiento fiscal o del proceso fiscal o tributario, quedan claramente definidas las responsabilidades, tareas, deberes, los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, yo creo que eso puede ser una fórmula aproximada, porque no hay nada exacto en esta vida ni permanente, para lograr la mayor vigencia y duración de estas normas, y principalmente lo que buscamos desde la perspectiva administrativa, que se garanticen los derechos del administrado y también, en alguna medida, los derechos de la administración. Quizás con eso pudiéramos tener el mejor resultado posible. Si el panel no tiene algún comentario adicional a lo que ha expuesto Carlos. Sí, quería agregar en este tema que pienso que de lograrse la codificación tributaria en Panamá, no solamente esto implicaría la reforma o derogación de artículos del Código Fiscal, sino de muchas otras leyes. Por ejemplo, los derechos de los contribuyentes están contemplados en la Ley 8, la ley que crea la NIT le otorga facultades, entonces habría que hacer la tarea completa de aprobar el código y adecuar toda la normativa, no solamente del Código Fiscal, sino de más de centenar de leyes que lo reglamentan, y también los decretos reglamentarios e inclusive las resoluciones dictadas por la Dirección General de Ingresos, antigua Dirección General de Ingresos. Esto quiere decir que entonces la tarea no está hecha, porque como decíamos al principio, pareciera muy fácil tomar los modelos, el modelo CIAT o el modelo BEAVID, y bueno, ya podemos aprobar un código tributario para Panamá, pero vemos que no es una tarea fácil, porque quienes se dediquen al trabajo de la codificación o a preparar el primer borrador, el proyecto de código tributario, va a tener que realizar una revisión exhaustiva de la legislación fiscal, de la legislación tributaria, a fin de que efectivamente contemos con un cuerpo normativo, un código de normas y procedimientos tributarios que verdaderamente simplifique los procedimientos, tanto que se surten en la administración tributaria como en la segunda instancia a través del tribunal, y que no queden cabos sueltos. Vamos a realizar una pregunta del auditorio que considero que está dirigida a Miguel Pecho. ¿Cuál fue el cambio o modificación más significativo que se introduce en el modelo de código tributario del CIAT según su percepción? Bueno, como lo mencioné, desde nuestro punto de vista, lo más trascendental en la actualización del 2006 fue la inclusión de todo un título para la revisión de actos tributarios. La verdad que la mayor crítica que recibimos de parte del modelo 97 vino por ahí, y pues en la actualización se dejó bien claro las tres etapas de revisión, y se promovió, como mencioné, la creación de los tribunales fiscales administrativos. Yo creo otro tema también estructural importante fue el que mencioné de la administración tributaria electrónica, que parece mentira, en el año 2004 ya era una realidad, igual que los articulados referidos a la introducción de nuevas figuras provenientes de la agenda de la tributación internacional, ¿no? Como la recuperación de adeudos, la notificación de adeudos de otros países, la asistencia en recaudación, la fiscalización conjunta, ¿no? Fueron, digamos, a mi entender, los tres grandes contribuciones de la actualización
porque lo demás fue, la verdad, revisión de articulados, lo demás fue ajustes de algunos aspectos que ya habían sido discutidos en el año 97. ¿no? También hemos, y que ya lo mencionaste, hemos visto artículos de opinión en nuestro país sobre los medios alternativos de solución de conflictos tributarios. En tu investigación, tu opinión, Lida, ¿qué podías narrarnos sobre estos temas? Sí, correcto. Producto de la investigación, me pareció muy importante un estudio realizado por una agencia española donde se hizo el análisis en el derecho comparado de cómo las legislaciones en materia tributaria contemplaban algunos mecanismos de solución alterna de conflicto y cómo esto ha incidido en disminuir los niveles de litigiosidad. Y se recomendaba pues la implementación. Somos del criterio de que aprovechando la coyuntura de una regulación de un código tributario, se debe evaluar la posibilidad de la inclusión, viendo pues las particularidades de nuestro ordenamiento tributario y contemplar en qué medida sería viable la utilización. Es un tema que entonces permitiría al contribuyente decidir, como ocurre hoy en los procesos tradicionales. Los particulares pactan un arbitraje, por ejemplo, o bien deciden ir a un tribunal ordinario. Sería una alternativa más que tendría el contribuyente, siempre que así sea permitido por el Estado, para que se decidan sus controversias con la administración. Habría que evaluar, porque no, el tema acá también hay que ver la función social del tributo, ¿no? No podemos perder de vista esto. Tendría que evaluarse y buscar un punto medio que permita la utilización de estos mecanismos alternativos sin que esto vaya en detrimento de las facultades del poder tributario que tiene el Estado. Bueno, habiendo tenido esta cálida discusión con ustedes, les doy la oportunidad para que presenten sus reflexiones finales a nuestro auditorio. Podemos empezar. No, Elías, agradecer nuevamente al tribunal, ¿no? a la presidenta, porque yo creo que es el rol que un organismo como el tribunal o la administración también tiene para promover en la sociedad la adopción de un código tributario es importantísimo, ¿no? En el resto de países las iniciativas siempre han venido o de la administración tributaria o de los tribunales, ¿no? Así que yo creo que es una experiencia importante de apoyar, cuenten con el CIAT en lo que podamos contribuir y esperemos que próximamente tengamos en la lista ahí un código tributario panameño. Gracias. Bien. A manera de conclusión, quería mencionarles pues que dado las ventajas que puede traer para Panamá la aprobación de un código tributario, recomendamos o sugerimos pues que todas las partes involucradas, es decir, la administración tributaria, el tribunal como ente especializado en resolver las controversias y los contribuyentes pues coadyuven en la parte de esta elaboración del proyecto, que asumo que luego de obtener como un borrador se harán las consultas y que participen activamente para enriquecer el documento y podamos contar con un marco normativo de avanzada. Bueno, yo diría a manera de conclusión simplemente felicitar también la iniciativa que lleva adelante el tribunal y que seguramente contará con el concurso de todos. No es tarea fácil porque la definición de lo que queremos como modelo dentro de los diferentes ámbitos del quehacer humano y específicamente en este el tributario siempre tiene las voces disidentes muy importantes porque no todo puede ser uniformidad. Creo que debemos plantearnos que así como logramos modificar nuestro ordenamiento penal, pasando de un principio inquisitivo a un principio garantista, este sería el momento ideal para decirle al país y al mundo, Panamá tiene una mayor certeza garantista, primero con la existencia del tribunal, donde se independiza totalmente de la labor que antes cumplía la administración, y segundo, pues que efectivamente hay unas reglas del juego muy claras para todas y cada una de las partes. Y que sin lugar a dudas también creyentes en
vocación de paz y que, perdonen el comercial para los que no sean abogados, pero yo creo que todos al final somos juristas porque somos estudiosos del derecho. Sin los abogados no hay paz y definitivamente, si no seríamos una sociedad barbárica, y definitivamente tenemos que seguir apostando por el establecimiento de reglas muy claras para que esa paz, esa convivencia, y algo muy esencial que debe llevarse a cabo por medio de todos los que tengan que ver con la codificación, resaltar la conveniencia, la oportunidad y la eficacia de un cuerpo normativo de ese carácter. Gracias, Elías. Bueno, de esta forma nos parece que ha quedado reflejada la necesidad de que nuestro país se aboque al proceso codificador para que contemos con un código de normas y procedimientos tributarios que efectivamente refleje una relación jurídica tributaria, es decir, una relación fisco-contribuyente debidamente equitativa, fundamentada en el principio de igualdad de las partes y que tenga como norte una tutela efectiva. Consideramos que en la medida que se tutelen adecuadamente los derechos de los administrados y en este caso de los contribuyentes, se consolida el Estado democrático de derecho. De esta forma, pues, entonces concluimos esta primera fase de esta segunda jornada del Congreso. Muchas gracias a ustedes.